Hemos dado unas interesantes luchas todas las comunidades unidas. La música que más le gustaba era el tango. Y se ponía a tomar y decía, es que hay 3 tangos en la vida. Y el posconflicto es algo que necesita de toda esta clase de estrategias, de estas estrategias que es de verdad de hacer, del hacer y del tejer con las gentes. Esta es una perspectiva más bien, no teórica, sino una perspectiva histórica. Cabrera, pues un municipio, el último municipio del sur de Cundinamarca, ¿cierto? Truncado en la montaña, nace por allá en 1911, unos días posteriores a la guerra de los 1000 días, ¿cierto? Entonces aquí, después de esa tremenda guerra, ha dejado pobreza, ha dejado desolación y muchas personas tienen que buscar unas alternativas de vida, y es así como llega gente de UNE, de Usme, de Chipaque, de la parte del oriente, a colonizar estas tierras. Pero en aquel entonces, cuando llegan a colonizar estas tierras, esto es montaña, grandes montañas en donde las comunidades poco a poco van perpetrando y van haciendo sus pequeños asientos para poder empezar a tener una economía de subsistencia. Encontrándose con algo que no es grato, y es que posteriormente aparecen los grandes amigos de la política adueñándose de este territorio, falsificando títulos y cada vez desplazando a los colonos de aquella época para que les dejara haciendas ya hechas. Entonces se empieza de que las comunidades que aquí se asientan terminan en esa época con la complicidad del Estado, trabajando en un lugar en donde simplemente les pagan 2 o 3 días de trabajo en la semana al señor dueño, entre paréntesis, porque era un mal dueño de la tierra, ¿sí? Y posteriormente los dejaban hacer alguna parcela. Cuando las parcelas estaban elaboradas, entonces este señor simplemente les decía que no podían seguir trabajando más, los desplazaba para él seguir ampliando la frontera. Es así como se hacen las grandes economías de la concentración de la tierra en Cabrera y en muchas otras zonas del país. Eso aparece en el Tolima, aparecen en muchos otros lados. Y también aparecen las grandes resistencias de los grupos de colonos de esa época, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, lo que ocurre es que las personas empiezan a reunirse, a hacer pequeños grupos, a ver de qué manera ellos reclaman sus derechos. Consideraban y se considera, y nosotros aún lo tenemos así, consideramos que la tierra es para las personas que lo trabajan, que la laboran, que realmente producen la materia prima para llevar al campo. Que la tierra, de manera no beneficiosa, en grandes concentraciones acumuladas, pues simplemente no cumplen la función social que debe cumplir, ¿cierto? En Cabrera no fue la excepción. En aquel entonces se reúnen las comunidades, empiezan los primeros grupos de colonos, pero ellos tienen grandes dificultades. Lo primero, están muy distantes de la ciudad. Lo segundo, muy difícil los medios de transporte para llegar a ella, muy demorados. Y por otro lado, pues la baja escolaridad. El que tenía un primero de primaria era un mago en aquella época dentro de nuestro sector campesino, ¿sí? Entonces, sin embargo, en esa dificultad aparecen líderes importantes. Aparecen líderes importantes en la región, y en aquel entonces había un muchacho que tuvo la oportunidad de estudiar aproximadamente 1 año en una escuelita aquí mixta que había en el municipio de Cabrera, que venía procedente de Boyacá porque su familia fue de allá sacada por la violencia y se ubicó en la vereda Santa Rita, la parte alta. Ese muchacho estudió de 1 año, prácticamente estudió medio año, porque era un día las mujeres, otro día los hombres. Entonces estudió medio añito, pero aprendió harto y se llamó entonces Juan de la Cruz Varela. Él fue uno de los líderes que aparece aquí. Él hace nexos. En algún momento él se quería ir aburrido de esta tierra. Llega a Doa, aposentos más abajito, en donde un grupo de colonos están diciendo, pero ¿cómo vamos a reclamar nuestra tierra? Nosotros necesitamos organizarnos, necesitamos una reunión. Él llega preciso ahí porque le coge la tarde. Los colonos, los campesinos los hacen partícipe de esa reunión y
le dicen, oiga, ¿y usted sabe escribir? Porque ellos eran tratando de escribir, pero no podían hacerlo. ¿Y usted sí sabe escribir? Sí, escriba acá. Entonces vieron que él podía escribir muy bien, sabía redactar muy bien. Y dijeron, no, es que usted tiene que ayudarnos. Lo convence de que se queda. Se queda en esta zona, desiste de ese viaje y entonces empieza a integrar esa comunidad y a crecer el grupo de comunidad cada vez más grande. Juan de la Cruz entonces está en esa inquietud, busca a otras personas, otros contactos superiores. Entonces aparece otra persona que era un tinterillo, ¿cierto? Un abogado empírico no titulado, que es Erasmo Valencia. Entonces Erasmo Valencia le funde a él seguir luchando por la tierra, porque él en ese entonces pues no tenía esa idea. Erasmo Valencia le dice, ve, hay que seguir luchando por la tierra, hay que seguir orientando a los campesinos, a usted lo quieren, hay que seguir trabajando, y a la vez Erasmo Valencia se conecta con un abogado que sí era abogado, muy nombrado, que se llama Jorge Eliezer Gaitán. Entonces ahí hacen esa cadena. Jorge Eliezer Gaitán hace la pelea jurídica desde las estancias de Bogotá, desde las estancias gubernamentales. Erasmo Valencia organiza comunidades, ayuda de puente, y Juan de la Cruz Varela llega directamente a las masas. Es así como se empieza a gestar la lucha. Y entonces, en aquel entonces dicen, no, nosotros tenemos que ganarnos nuestra tierra. Pero desafortunadamente el gobierno vuelve a meter las manos mal metidas, con la amistad que tiene con estos grandes terratenientes. Lo que hace es mandar la policía en aquella época para que arremeta contra los grupos de campesinos. Los grupos de campesinos, ellos organizados durante las noches, imagínense cómo sería de fácil la tarea. Durante las noches tumbaban la montaña para hacer fincas. En los días tenían que esconderse, defenderse para que no los mataran. Sin embargo, ellos iban haciendo asientos, ciertos asientos, ciertas fincas, ciertos fundos, y mientras que Erasmo Valencia y Jorge Eliezer Gaitán siguen redactando documentos y organizándolos para de una u otra manera reclamarle al gobierno nacional el verdadero derecho que tenían sobre las tierras. Pero no satisfechos, cada vez arremete más la policía. Entonces aparece los famosos lugares de los liberales, ¿cierto? Cabrera pues en esa época tiene esa descendencia liberal, y todo lo que sea liberal habría que eliminarlo. En las guerrillas de aquella época campesinas eran los puñados de familias. Hoy en día uno ve un grupo guerrillero, hombres y mujeres armadas, todos dispuestos a luchar, pero allí eran las familias completas que se iban defendiendo, desde el más pequeñito hasta el más grandecito. Esas eran las guerrillas. La gente simplemente era gente obligada a huir y a refugiarse dentro de las montañas. Aquí en Cabrera pues hubo mucha violencia, ferozmente. Allí abajo, bajo Ariare, hay un sitio que es del Tolima, es 2 kilómetros allá de lo que es ya el territorio de Cabrera, bajo Ariare. En algún momento dicen, vamos a pacificar esto, vengan señores campesinos, nosotros les vamos a dar salvoconductos. Y cuando llegan, hagan una filita. Pusieron a los campesinos a hacer una fila para darle un salvoconducto. Cuando la fila está hecha, abren unas cortinas, aparecen unas ametralladoras y más de 100 muertos, campesinos muertos ahí. Y así se va perdiendo la confianza en el gobierno nacional, cada vez la lucha se hace más fuerte. Por esta montaña, por atrás de esta montaña cruzan esas guerrillas de la época, esas familias, porque eso no se llamaría familias, movimientos de familias que se defienden, se ubican en Villarrica. De pronto han escuchado la historia, ¿cierto? Allí ya se arman mejor y dicen, vamos a armar una cortina y no vamos a dejar cruzar las fuerzas militares. Y es cierto, mientras los hombres y algunas mujeres seguramente aguerridas de la época estaban en la trinchera, no dejando cruzar al enemigo, los niños se encargaban de llevar el agua, de llevar la comida de los otros adultos, de la logística, bueno, todo, y se hicieron ahí. Cuando el gobierno se da cuenta que no podían arremeter contra el campesinado, traen de Estados Unidos las bombas napal, bombas incendiarias, bombas prohibidas por el derecho internacional. Eso no debería utilizarse. Y las estrenan ahí botándoselo a esa cortina, sacando a la gente, porque duraron más de un año peleando, resistiendo, y el gobierno con todo su poderío no pudo
sacar a los campesinos. Entonces botan las bombas napal, claro, queman la gente, la queman, echan candela, pues entonces se rompe la cortina. Al romperse la cortina, emigra las comunidades a muchos otros lados. Entonces generalmente hay una gran explosión, como la teoría de la gran explosión que nosotros conocemos, donde explota, se va un grupo de personas para Biotá, Cundinamarca. Allá se forma un nuevo partido de esa época, porque primero eran liberales y conservadores. Allá se forma un nuevo partido, el Partido Comunista Colombiano de forma en Biotá, Cundinamarca, partido de Cundinamarca, ¿cierto? Otro grupo va y migra hacia El Pato, Guayabero. Otro grupo se refugia en Marquetalia. Otro grupo se refugia en La Uribe. Y otro grupo se refugia en el Alto Sumapaz. Entonces ahí se empieza a mirar de dónde sale el origen de esta violencia actual. ¿Sí? Bueno, sin embargo, aquí en el 53 y en el 57 en Cabrera se llega a unos acuerdos con Juan de la Cruz Varela, que estaba dirigiendo las guerrillas liberales de la época. Y el acuerdo que se llega a una serie de peticiones en donde se pedían escuelas. Raro en este proceso de paz actual. Ahí está incluido. Vías de comunicación, ¿cierto? Trabajo, presencia de los gobiernos con infraestructura, con inversiones sociales, ¿sí? Eso se pedía en esa época. Se hizo una entrega de armas ahí, en esa plaza, en donde está el busto de Juan de la Cruz Varela. Si ustedes miran las fotos de la época, todavía están las casas por este lado con los balconcitos, ¿sí? Porque es real, ahí se entregan las armas, se le pide el cumplimiento al gobierno nacional. Y el gobierno nacional se dice que si al caso cumplió por ahí en un 8, un 10%, si al caso cumplió. Sin embargo, entonces llega ese posacuerdo, la época, que también fue muy fuerte. No sé, seguramente en este posacuerdo, ojalá Dios quiera que no se den estas cosas de esa manera, pero llega ese posacuerdo aquí, en donde ya llega el gobierno nacional, no es a cumplir tanto, a cumplir los compromisos, sino más bien a seducir a las comunidades y ponerlas en contra y ponerlas a pelear. Entonces aparecen los que buscan a esos liberales que peleaban, que daban la batalla, y los buscan hacerlos parte de ellos. Y los denominan los limpios, eran los limpios, los que ya no tenían pecado, ¿sí? Pero ¿para qué los buscaban? Para ponerlos en contra de los que no querían trabajar con ellos. Entonces en Cabrera, en aquella época en Cabrera llegaban gente de las veredas, habían unos limpios en el pueblo que muchas veces se iban buscándolos en la tienda, solamente para buscarle problema, porque cuando cazaban el problema entonces llegaba la policía, llegaba el ejército y maltrataba a la gente. Fue tan grave que hubo muchos muertos. Todas las semanas habían muertos por las calles. Sin embargo, las comunidades se cansaron de eso y se dieron cuenta que esa no era la alternativa, que la alternativa era hablarse, la alternativa era dialogar y llegar a un acuerdo. De eso, ¿qué nos queda de ganancia? De eso nos queda la ganancia de la ley 100 del 52, no me acuerdo bien el número del año, en donde se le tituló la tierra a las comunidades. Entonces, a cada cabreruno, en la época, se le reconoció su tierra. Se hizo una reforma agraria que no ha sido hecha en otra parte del país. Esa reforma agraria que se hizo en Cabrera permitió que la pobreza se extinguiera un poco. Si nosotros miramos un poco la parte socioeconómica de Cabrera, nosotros no vivimos tan mal comparados con otros lugares. Quizás algunos dirán que es que el gobierno ha botado mucha plata aquí. Nosotros tendríamos que decir es que no, que se debe a eso, a que cada campesino quedó con un pequeño terruño en el que pudo producir. A eso se debe que haya paz, relativamente paz en nuestro municipio. Nuestro municipio ya no ha sido tan violento, a pesar de que es zona roja y nos ven como zona roja y no se estigmatizan. No, aquí no somos tan violentos como ha sido en otros países, en otros lugares. ¿Por qué? Porque no hay hambre. Es que uno cuando está con la barriga un poquito llenita, no necesita poner a pensar eso. Porque tenemos algo de trabajo, porque tenemos unos recursos para una educación, regular, buena, mal, como sea, hay algo de oportunidad.
y eso ha permitido que haya paz. Diferente, lo otro también es porque se ha trabajado mucho en que las vías de comunicación se mejoren, los puentes, ¿sí? Y entonces eso ha dado, yo diría que es una paz activa, que es la que tenemos que seguir construyendo ahora en este país, porque hasta ahora se ha firmado un proceso de paz y se ha llegado a una paz, pero a una paz pasiva. Una paz pasiva es que no suena el fusil, no suena las bombas, no suena el helicóptero por ahí y listo, ¿sí? Esa es la paz pasiva. Pero la paz activa que nosotros necesitamos es arrancar las causas del conflicto. Y arrancamos las causas del conflicto: trabajo, educación, salud, oportunidad, democracia, participación, respeto, todos estos valores que ustedes bien enseñan todos los días. Entonces yo creo que aquí en Cabrera, digamos, es un foco pequeño en donde la paz activa ha tenido raíces y eso nos ha permitido no estar tan incrustados en la violencia, ¿sí? Las comunidades se han autorregulado y han tenido mucho que ver en el cuento. Por ejemplo, en Cabrera las comunidades se han autorregulado el no haber cultivos ilícitos, ¿sí? No hay cultivos ilícitos y eso es un orgullo para nosotros. Es un orgullo para nosotros. Aquí no ha habido policía durante mucho tiempo y no nos hace falta, ni nos hace falta el ejército, porque nosotros sabemos también que hay recursos para que alternativas de resolución de esos conflictos. Entonces las juntas de acción comunal, las organizaciones son muy activas en resolver esos problemas. No necesitamos a toda hora irnos para la inspección, a irnos para el juzgado, a irnos para la fiscalía, no. Sabemos que hay cosas pequeñas y que hay que resolverlas en tiempo real, muy temprano, para que eso no se salga de las manos.